Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, pues como esta discusión prácticamente tiene una semana o semana y media, pues queremos ver cómo lo han visto ustedes como periodistas y con todo lo que se ha venido escuchando desde criterios técnicos hasta criterios políticos. Sonia, Rubén. Bueno, yo sí creo que además de todos los argumentos que se han dado desde el punto de vista técnico y que además yo la verdad no soy ni siquiera mínimamente experta en transporte público, más allá del caos y de las dificultades que tengo para usarlo todos los días, sí creo que hay un tinte bastante más político en la forma en que se abordó el tema que en lo que tiene que ver con la parte técnica. Me parece que el anuncio se hace en medio de un momento muy álgido en la política local y que por eso da hasta la impresión de que en un momento de necesidad de dar cierta esperanza o de pensar que se va a hacer un proyecto, se hace este anuncio para bajarle un poco los ánimos al golpeteo político que se había dado en los últimos días y con problemas que se le venían generando con mucha seriedad a la autoridad, sobre todo en materia de seguridad. La otra parte que también me parece que tiene que ver con la parte política es que, por supuesto que yo todavía dudo que se haga esta obra porque además no la tienen prometiendo desde hace un buen rato y no se ha puesto ni una sola piedra. Sí creo que, si yo fuera el gobierno, por supuesto que también tomaba esa decisión. No voy a hacer la obra que si se hace va a ser la obra del sexenio, o si se pone la primera piedra va a ser la primera piedra más famosa del sexenio. Yo no se la pondría al municipio que es de alguna manera insignia de quien en este momento está haciendo competencia. Y en la parte que ya tendría que ver con lo del transporte público exclusivamente, yo lo que creo que sigue faltando y que difiere un poquito de lo que usted señala con respecto a que dejó de ser discurso, a mí me parece que todavía sigue siendo discurso. Yo todavía no he visto ni una sola medida concreta que nos haga perder menos tiempo en trasladarnos a nuestros lugares. Sé que se aprobó la ley que le da origen al Instituto de Movilidad, que el Instituto de Movilidad generará el material técnico en lo que tiene que ver, especialmente, que es lo que más estamos esperando seguramente los ciudadanos, que es el reordenamiento de rutas, y que una vez que esto suceda, que tendrá otras atribuciones que también me parece que si se dan en la práctica van a ser muy buenas, como es la evaluación de la calidad del transporte, una verdadera revisión del tema de las tarifas del transporte público, un verdadero proyecto de movilidad no motorizada, pero yo ahorita creo que sigue siendo discurso y que mientras no nos presenten un proyecto y un plan integral, no es más que eso. O mientras no inicien las obras, ¿no? Exactamente. O las veamos terminadas. Exactamente. Pues yo creo que es una discusión desafortunada porque no deberíamos estar discutiendo si es una u otra, deben ser las dos. Es absurdo que, como ya se ha mencionado, ya se conoce repetidamente, en ya 19 años no se haya construido, no se ha avanzado más en una línea de tren ligero. A estas alturas hay los recursos suficientes. Yo estoy convencido de que han existido los recursos suficientes como para que se hubieran hecho una, dos o tres líneas. Y voy a mencionar algunos datos, porque además este debate y esta incapacidad de construir un sistema de transporte público medianamente eficiente y seguro para la población de la zona metropolitana de Guadalajara, no solo revela lo absurdo de esta discusión, sino la gran incapacidad de la clase política en general. O sea, nuestros políticos de un color o de un partido u otro no deberían estar discutiendo esto, sino cómo se ponen de acuerdo, para eso les pagamos, para eso se ponen ahí quienes votan por ellos, para resolver los problemas. Me parece desafortunado que, por ejemplo, el delegado, creo que fue el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, diga que no va a haber línea para Tlajomulco con este sexenio. O sea, debería existir esa diagonal que está suficientemente justificada técnicamente por la población, por lo que sea entre Tlaquepaque y Zapopan. Curiosamente siempre se dice de Zapopan a Tlaquepaque, ¿verdad? Como si fuera por orden de importancia. De allá arrancar, por yo soy muy empeñado de Tlaquepaque a Zapopan. Debería existir esa, pero además… Es que en realidad lo correcto es decir las dos, pues porque es de ida y vuelta, pues sí, ¿no? No nomás corre de uno para el otro. Es de Zapopan a Tlaquepaque, se decidió por Zapopan, ¿verdad? Exacto. Bueno, veamos los datos. Emilio González Márquez, no traigo las cifras precisas, pero Sony me va a ayudar. Aproximadamente gastó, pudieron ser unos 400 mil millones de pesos en el sexenio, probablemente más, 420 mil. Más o menos un promedio de 80 mil millones. No, fueron menos, pero ponle, es más, 450 mil, cerrémoslo en 450 mil millones de pesos en el sexenio. Si hubiera destinado, ¿qué les gusta? El 2%, 3%
de todo el presupuesto únicamente a crecer el tren ligero se hubiera creado. De esos 450,000 millones de pesos que hubo en el sexenio, yo creo que unos 80,000 millones de pesos fueron recursos adicionales, extraordinarios a lo presupuestado. Francisco Ramírez Acuña, yo creo que gastó unos 100,000 millones menos, es decir, unos 350,000 millones de pesos, y de manera semejante hubo recursos adicionales por unos 350,000 millones, perdón, por unos 50,000 millones de pesos o casi 60,000. Es decir, recursos ha habido, se han gastado de una manera irracionalmente mala. Se ha privado el gasto corriente, se ha privado los privilegios de la clase política. Aristóteles Sandoval yo creo que puede, pero de manera fácil, gastar casi unos 600,000 millones de pesos en el próximo sexenio. Sería, digamos, algo tan difícil apartar, que sería el 0.3% de todo ese presupuesto para construir 2 o 3 líneas. Se dice que esta línea, la de Tlaquepaque a Zapopan, va a costar unos 8,000, 10,000. Siempre es hacia arriba, supongamos 12,000. Que a lo mejor la de Tlajomulco cueste otros 10,000. Ponle otra, o sea, no se podrían apartar 30,000 millones de pesos en los próximos 6 años, que significarían el 0.5 del presupuesto. Digamos, yo creo que sí, más bien me parece que ha habido una gran incapacidad de la clase política para resolver estos problemas. Y luego citabas a Mario Silva, que es un parque de diversiones, en el mejor de los sentidos, es un verdadero caos. Ya estamos viviendo la crisis que durante muchos años, hace décadas, los expertos, Mario Córdoba entre otros, predijeron que íbamos a llegar. ¿Cuál es esta? 2 millones de autos. O sea, casi nos toca de un auto por cada 2 personas en esta ciudad. Es una cosa irracional. No hay ninguna otra ciudad, ni del país y probablemente de América Latina, que tenga esa tasa de autos como tiene. El mismo Mario Silva daba unos datos espeluznantes de la cantidad de contaminantes que se producen año con año, y que esos contaminantes, o sea, no es nada más que sean partículas suspendidas, matan gente, Exacto. enferman personas. O sea, tenemos uno de los sistemas de transporte más irracionales probablemente del mundo, una gran incapacidad de la clase política para haber resuelto desde hace mucho tiempo este problema. Sí, cuando uno lo cruza por el asunto político, la verdad es que sí, salen perdiendo las dos, porque evidentemente cada quien jala agua para su molino con cuestiones que tienen que ver desde lo electoral hasta el asunto del lucimiento personal, etcétera, etcétera. Y pues luego salen los liderazgos formales e informales a lucirse en este tipo de asuntos. Yo les quiero contar algo que ayer, que medio planteábamos este asunto, me llegó de información. Me buscó alguien de muy alto nivel de la oficina de Herbert Taylor y me dijo que efectivamente se había hecho un estudio de la viabilidad de la ampliación de una estación del tren ligero de la parte cerca del periférico hacia Tlajomulco, ¿no? Isla Raza, hacia Tlajomulco, y que siempre les había salido que no era viable en la oficina de Herbert Taylor, y que a pesar de eso, el gobernador Emilio González Márquez había presentado el proyecto como viable por cuestiones políticas para apoyar a Enrique Alfaro y también para contrarrestar la oposición al macrobús que a su vez había encabezado y que con cierto éxito había llevado adelante el PRI. Luego se hicieron otros estudios en donde modificaban el trazo y utilizaban, lo volvían tren de cercanías y demás, y tampoco les resultaba, porque entre otras cosas lo que dice la gente que hizo estudios técnicos, o que arrojaban los estudios técnicos, que por cierto hizo el exsecretario de Comunicaciones, Carlos Ruiz Sacristán, es que sí hay muchísima población en Tlajomulco, pero no está junta. Y entonces que las distancias tendrían que ser enormes de manera que hubiera el flujo de pasajeros. Algo parecido a lo que, por cierto, dijiste tú en la rueda de prensa el día de hoy, si quieres entramos a ese detalle de los números, de la cantidad de pasajeros que movería esta línea. Pero por otra parte, les quiero decir otra cosita que está muy divertida, que también arrojó el mismo despacho de Herbert Taylor en el sexenio pasado y por eso no se realizó. También la línea de Tlaquepaque a Zapopan resultó inviable, según los estudios hechos por el exsecretario de Comunicaciones, Carlos Ruiz Sacristán. Vamos a la pausa, regresamos.